Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Jesús les contestó: ¿No han oído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. El texto que escuchamos nuevamente pone de resalto el tema de la prioridad de la misericordia sobre la ley. Creo que uno de los problemas que se mantienen en nuestra iglesia es que a veces vamos valorando, que es importante, valorando la ley, pero el problema es que la valoramos por encima del hombre. El hombre es lo más importante de la creación. Cuando Dios nos hace, cuando Dios crea, cuando Dios hace a la humanidad, la pone al centro del paraíso, le da dominio y le da poder sobre todo. Y cuando termina la creación, ve que lo que había hecho era muy bueno. O sea, que la creación del hombre es el sentido de todo. Es lo que le da sentido a la existencia de este mundo, porque todo este mundo pues va a perecer, como lo dice San Pablo, el mismo Señor, será consumido todo, no quedará de esto que conocemos nada, solamente nosotros. El centro del misterio salvífico de Cristo es el hombre pecador, el hombre criatura creada para el cielo. Ese es el centro de todo. Todo lo demás, desde la creación hasta en la última coma de la ley, tiene que ver directamente con el proyecto del hombre. No puede estar nada por encima del hombre. Este hombre tiene que tener ciertamente pues unas vías sobre las que camina, que son la ley, pero la ley está hecha para el servicio del hombre. ¿Para qué? Pues para que no desbandemos, para que no cometamos graves errores. La ley nos pone así como un carril sobre el cual nosotros podemos caminar perfectamente. He comentado ya en algunas ocasiones con ustedes cómo pues toda la ley es un acto de amor de Dios para nosotros. Es ese no que nos salva: no mates, no robes, no forniques, no mientas. Es un no que nos salva, es un no que acota nuestra vida. De manera que al centro y por encima de todo está el hombre, la ley siempre al servicio del hombre. Y así debería de ser en todas las instituciones, desde las instituciones gubernamentales hasta las instituciones familiares, todas en servicio de la humanidad, el servicio del pueblo, servicio de los que habitan en esa casa. Si se nos pone una norma de que hay que llegar temprano a cualquier hora, pues esa norma está en servicio, está en función del bienestar, del beneficio que representa para los que viven en la casa. El fariseo, que este es el gran peligro que corremos nosotros, es tener a la ley por encima. No le interesa el hombre, no le interesa si el otro tiene hambre, si no tiene hambre, si vive bien, si duerme bien, si la pasa bien. Ese no es el problema. Se convierten en verdaderos policías que no tienen ningún criterio sobre por qué legisló el legislador sobre algún aspecto de la vida. Cuando uno va en su automóvil y se pasa un semáforo, comete una infracción, ¿verdad? Es decir, está violando la ley. ¿Y por qué hay que infraccionarlo? Es un castigo, es algo que se hace
para que no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque es peligroso para ti y para los demás. O sea, lo más seguro es que si nos pasamos un semáforo, pues tengamos un accidente. En ese accidente incluso podemos nosotros perder la vida u otros perder la vida también. Pérdidas materiales, en fin, todo esto. Si se fijan, todo está al servicio, debe estar al servicio del hombre, al servicio de la paz, al servicio de la unidad, al servicio del ser humano, que es el centro de la creación. Ahí nos puso y ahí es en donde tenemos que conservarlo. Y es verdad que en un momento determinado las leyes que acotan nuestra vida tienen que voltear hacia la misericordia, porque es el principio rector de la legislación, por amor, por misericordia. Entonces, ¿se viola la ley? Pues sí, dice Jesús, entró David con sus hombres y comió los panes que estaban reservados. ¿Por qué? Porque por encima de la ley, por encima de esa institución que sirve al hombre, está la misericordia. Primero hay que comer, dice el refrán, que ser cristianos, ¿verdad? O sea, si no como, pues moriré. Entonces necesitamos darle el valor adecuado a la ley en relación al hombre. A veces se violan algunas normas. Esas normas necesitamos ver si al violar la norma estamos haciendo un servicio y un favor al ser humano para el que se creó esa norma. Porque es imposible legislarlo todo, por eso se llama dentro del derecho la jurisprudencia. Es decir, una ley que con el paso del tiempo se va viendo si efectivamente cumple con la finalidad que tuvo de ayudar. Podemos crear una ley que creemos los legisladores en un momento dado, que está bien, pero pues va a haber diferentes circunstancias que no puede contemplar absolutamente toda la ley y entonces se usa la jurisprudencia. En nosotros sería la misericordia. Los apóstoles van por el campo, tienen hambre y bueno, pues se ponen a desgranar algunas panojas de trigo para comerlas. Primero el hombre y luego la ley, que ciertamente los especialistas dicen que no estaban violando la ley, ni siquiera en lo que caminaban, ni tampoco en lo que estaban haciendo, sino ya es ahora una acción que usa la ley para ir en contra de alguien. O sea, el pecado, aquí ni siquiera porque han dicho, bueno, Jesús transgredió la ley. No, él no la transgredió. David sí transgredió la ley en el sentido de comer los panes, pero ahí los especialistas dicen, ahí tampoco, porque en el pasaje de los panes que come David es precisamente el sacerdote quien se los da, aunque estaban reservados para ellos, dado que es para ellos, ellos pueden darlos porque son de ellos. Pero aún así, si en un momento dado se quisiera juzgar, ellos estarían sí habiendo transgredido una ley. Pero Jesús no, porque los estudiosos dicen que habían caminado, según todos los estudios que ellos hacen de las distancias, de dónde venía, etcétera, hacia dónde se dirigía, pues eran los pasos que estaban permitidos caminar en sábado, y también el desgranar los granos estos de trigo tampoco estaban violando la ley. Y entonces ahora el policía, en este caso el fariseo, utiliza la ley para irse en contra, para lograr un beneficio propio o para lastimar. Y esto pues es por un lado, un abuso de autoridad y por otro lado es una falla gravísima a la misericordia. Todo esto para nosotros es importante porque de alguna forma nosotros, sobre todo como adultos, somos también legisladores, somos legisladores de nuestras casas y también ahí tenemos que ver que la ley no sea usada para represión, no sea usada para un castigo injusto. Tenemos que usarla para lo que fue hecho. Por otro lado, tenemos que considerar las circunstancias sobre las que en un momento dado se comete una verdadera violación. En esa violación se salva una vida, en esa violación se da algo positivo y bueno para la persona.
Y finalmente, pues tenemos que ver que la ley esté siempre al servicio de nosotros, esté siempre al servicio del ser humano, porque eso es lo importante. Entonces, si nosotros, por un lado, buscamos que la ley en un momento dado sirva para el hombre, que no se use contra el hombre, y que cuando por alguna circunstancia se transgrede la ley, sea en beneficio de los demás, ahí la misericordia de Dios está siendo aplicada correctamente, como lo hizo en este caso y como lo hace el Señor. Dice el salmista, porque si tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién se salvaría? Entonces, transgredimos la ley, pedimos perdón, el Señor misericordiosamente nos recoge nuevamente en su regazo y seguimos adelante. No permitamos que la ley sea un instrumento de represión, como a veces pasa en casa y también en nuestros gobiernos, y busquemos siempre que la ley esté siempre al servicio de nosotros, al servicio del hombre. Padre y Dios eterno, tú conoces nuestras debilidades. Tú sabes que cuando nosotros nos ponemos en posiciones de poder como padres de familia, como encargados de oficina, como encargados de los gobiernos, corremos la gravísima tentación de usar la ley para nuestro beneficio, para reprimir, para enriquecerse, para castigar indebidamente. Derrama tu amor en el corazón de cada uno de nosotros que tenemos el oficio de caminar junto con hermanos, de ver que la ley se use para el beneficio de la salvación de todos, y no permita, Señor, que ni nuestro egoísmo ni nuestra soberbia transforme una institución maravillosa que es la ley, porque nos ayuda a caminar conforme a tu voluntad, en un instrumento de castigo, de represión y de injusticia para los demás. Por el contrario, danos un corazón misericordioso, capaz de comprender cuáles han sido las faltas y utilizar, cuando sea necesario, la misericordia. Todo esto te lo pedimos por Jesús, nuestro Rey misericordioso, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.